nombre es Astrid Paola Díaz García y les vengo a exponer sobre las culturas de Guatemala que pertenece al bloque 3. Esta técnica la hice referente al mapa mental. El mapa mental se basa en que tenemos que encontrar el tema principal, que lo tenemos que poner en el centro. En este caso es las culturas de Guatemala. Y de eso podemos encontrar palabras claves o conceptos y ya se pueden basar en imágenes también, ya que Guatemala es un país multicultural y multilingüe. La primera cultura que encontramos aquí es la ladina, que surgió como resultado de la colonización. Sus festividades religiosas atraen a varias personas, como en Semana Santa. Su gastronomía se basa en las demás culturas, ya que hace referencia a las demás culturas porque se basa en que hacen chuchitos, hacen tamales, incluso hacen comidas referentes a la naturaleza. Y también tenemos la cultura maya, que habita en todo el territorio guatemalteco, habla 22 idiomas. Su medicina está basada en las plantas. Su gastronomía se basa en el maíz, tanto como chuchitos, tamales y tortillas. La cultura maya se ha extendido bastante en nuestro país, Guatemala. Tanto la cultura como los idiomas se han ido extinguiendo durante todos estos años. También tenemos la cultura xinca. La cultura xinca es un pueblo indígena, no perteneciente al maya. Habita en el sur de Guatemala, en Jutiapa y Santa Rosa. Se caracterizan por tener diversos bailes y danzas. Entre ellas tenemos la petición del agua, el traspaso de autoridad, y su vestimenta es muy colorida y distintiva de toda su comunidad. Aquí podemos observar el traje multicolor que tienen ellos, que es blanco con listones de colores, que es verde, amarillo y rojo. Tanto como el de mujeres, así es el de los hombres también, solo que el de ellos es blanco. Y tenemos también a la cultura garífuna. La cultura garífuna, su historia comenzó en 1635 frente a las costas tropicales. De la isla caribeña en San Vicente. Habitan las religiones de Livingstone, Puerto Barrios. Su expresión artística es la danza, el canto y la música. Entre las danzas podemos encontrar varias, como son las Yankunú y la Chumba. Descendientes africanos, hablan idioma garífuna y es la mezcla de varios idiomas. Su gastronomía basada en marisco, yuca, coco y plátano.
de las culturas hemos aprendido que a pesar de hablar diferentes idiomas, podemos intentar aprender esos idiomas para poder comunicarnos y poder saber más sobre cada una de estas culturas, ya que el mapa mental nos puede ayudar a poder tener más ideas de cómo poder expresarnos y poder tener más claras ideas y tener más claros los conceptos acerca de cada uno de los temas, pero en este caso son de las culturas de Guatemala y podemos aprender y tener un poquito más de ideas acerca de cada una de las culturas. Buenos días, mi nombre es Kevin Josué Alfredo Ramírez Pérez y yo les voy a hablar un poco sobre el tema de el origen del dominio español en América, que es un tema del bloque 4 de lo que es el curso de historia de Guatemala. Y este tema es muy amplio, es muy extenso y podemos explicarlo de varias maneras, de muchas maneras podemos decir, porque es un tema muy importante, ya que en este se trata sobre el dominio que España tuvo cuando ellos colonizaron, cuando ellos vinieron, y desde que se terminó la colonización y el dominio del régimen español a los territorios de América, que correspondía a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, parte de Belice, pero principalmente la región central, que se conoció como la Capitanía General de Guatemala en algún tiempo también. Pues el origen del dominio español en América se originó desde que ellos vinieron y descubrieron al Nuevo Mundo en aquel viaje que hizo Cristóbal Colón acompañado de otros conquistadores, como lo fue Hernán Cortés, que vinieron y conocieron al Nuevo Mundo, que en ese entonces nombraron América, que se conoce hasta la actualidad. Y gracias a ello los españoles conocieron las tierras guatemaltecas, mexicanas, a Chiapas, parte de Honduras, y ellos se apoderaron, porque ellos, gracias a órdenes de la jerarquía de la corona española, conquistaron, mataron, asesinaron a los nativos, a los indios, que principalmente eran mayas, aztecas y olmecas, que habitaban la región central de América. Y para hablar un poco más de este tema, podemos explicarlo gracias a la técnica del PNI, que la técnica del PNI consiste en recalcar datos importantes y aspectos sobre un determinado tema. Podemos hablar de aspectos positivos del origen del dominio español en América, porque hubo aspectos buenos que durante el dominio español se mantienen y fueron en buena parte algo bueno hasta la actualidad, ¿va? También tenemos aspectos negativos, los cuales perjudicaron a la región de América. También aspectos interesantes que aún nos mantienen a nosotros confundidos dentro de este tema de la colonización española y el dominio que ellos mantuvieron hacia la región de América. En lo positivo podemos decir que gracias al dominio español de América que hicieron los españoles, los reyes de España, los reyes de Castilla y todos los españoles que vinieron y se apoderaron del territorio guatemalteco y la región central, ellos hicieron que los nativos aprendieran un nuevo idioma, como lo dice aquí. Los nativos aprendieron el idioma español y la escritura, ya que los nativos no conocían el español ni la escritura del español. Vinieron los españoles
y obligaron a los nativos, a los indios, a aprender el idioma español y a poder escribir los textos españoles. También trajeron la religión católica. Los españoles, durante su conquista y durante que ellos dominaban el territorio de América, obligaron a los nativos a tener una religiosidad y que todo era gracias a Dios y que todo se basaba en obra de Dios. Según ellos, la religión católica era muy importante y por eso ellos colonizaban, pero también evangelizaban en las nuevas tierras a las que ellas iban. También dieron fin a sacrificios humanos, porque antes de la llegada de los españoles a América, los mayas, olmecas y los nativos, todas las culturas que aquí habitaban, ellos hacían sacrificios a diversos dioses, porque ellos creían en una infinidad de dioses y a los cuales ellos veneraban y hacían sacrificios para poder obtener algo a cambio de los dioses, como por ejemplo la lluvia, el sol, las montañas y el agua. Ellos veneraban a todos, o gran cantidad de dioses, y por eso ellos sacrificaban a hombres, mujeres, niños, prácticamente les quitaban el corazón y los sacrificios los hacían en altares. A la llegada de los españoles, ellos dominaron el territorio y se acabó con los sacrificios humanos. También se dio lo que se conoce como el mestizaje. También una nueva gastronomía. Los españoles, cuando dominaron el territorio de América, trajeron una nueva gastronomía, nuevas formas de comer, una nueva dieta para los nativos, también nuevas especies de animales, nueva forma de vestimenta, proporcionaron una nueva forma de vida, ya que los españoles dominaron y cambiaron el rumbo de los nativos, cambiaron lo que fue las actividades que ellos hacían, como la caza. Ellos fueron obligados, eran esclavizados, pero también en buena parte ellos beneficiaron, porque hasta la actualidad una forma de vida que se mantiene es gracias a los españoles, aunque nosotros no lo queramos ver de esa manera, porque ellos conquistaron, mataron y asesinaron a nuestros antepasados, pero en gran parte gracias a los españoles somos ahora lo que somos, aunque duela decirlo, porque ellos abuso de fuerza, esclavización y muertes se apoderaron del territorio americano. Otro aspecto positivo que podemos hablar son los nuevos conocimientos médicos y científicos. Los españoles trajeron al nuevo continente nuevos conocimientos médicos en plantas y científicos sobre la astronomía que se tenía en esa actualidad. Como otro aspecto importante y positivo del origen del dominio español están las nuevas costumbres. Ellos trajeron nuevas costumbres que hasta la actualidad varias de ellas se mantienen. Estos son parte importante y positivo del origen del dominio español. Ahora los aspectos negativos. Así como hubieron aspectos positivos, hubieron aspectos negativos y muy malos hacia la cultura del continente americano. Uno de ellos fue el saqueo y expoliación de la población nativa. Ellos saquearon, robaron y se llevaron todas las riquezas que en el continente americano había hacia España y esclavizaron a los mayas. Los mayas fueron vencidos. Los mayas, a uso de fuerza, armas y todo lo que los españoles poseían, fueron asesinados y esclavizados. Los mayas salieron vencidos y los españoles se apoderaron del territorio guatemalteco sin ninguna razón positiva o sin ninguna razón justificable. Eso fue algo malo. Justas guerras, el requerimiento, en el cual era que los españoles se aprovechaban de los nativos, los explotaban y los hacían trabajar para ellos, para la corona española, en gran parte. Los españoles esclavizaron y despojaron de sus pertenencias a los indios. Los españoles hicieron algo muy malo, ya que ellos, cuando vinieron, dominaron, conquistaron y dominaron el continente americano, ellos esclavizaron a todos los nativos y despojaron de sus pertenencias, ya que ellos querían dominar, tener el poder y el control absoluto para que la corona española extendiera su poder por todo el continente americano.
Los nativos recibían míseros beneficios por parte de los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que los nativos trabajaban de sol a sol, se mataban, trabajaban mucho, se sacaban el sudor y todo para poder beneficiar a la corona española, pero ellos no lo hacían de una manera, podemos decirlo, positiva, ¿va? Porque ellos eran obligados. Entonces esto es un aspecto negativo del dominio español. Un gobierno monárquico es un aspecto malo, ya que solo puede haber principalmente un beneficiado, como lo fue los reyes de Castilla, quienes eran principalmente los beneficiados con el dominio español en América. Los nativos pagaban impuestos. Y con ello el pueblo, la cultura se volvía más pobre día con día, en vez de tener avances, sino que solo había el aprovechamiento para los españoles. Los pobladores compraban maíz a otros pueblos porque no tenían tierras. Cuando los españoles dominaron el continente americano, ellos acapararon todas las tierras y dominaron toda la región, y entonces los nativos se quedaron sin tierras, sin poder trabajarlas para ellos. La trabajaban para los españoles, para los encargados del requerimiento, de la encomienda, de la mita, y todo en beneficio a la corona española. Destrucción de monumentos, monolitos, altares, escritos mayas. Los españoles destruyeron en gran parte la riqueza cultural de Guatemala, de México, de Honduras, toda la región que comprendía el continente americano, y con ello lo que ahora conocemos de la cultura maya es una pequeñez con lo que realmente tendríamos que saber sobre la cultura maya, pero gracias a la mala acción de los españoles nosotros no conocemos gran parte de la verdad sobre los mayas, realmente su gastronomía, su riqueza cultural, lo que ellos hacían, el pasatiempo, los tesoros perdidos, los escritos y todos los monumentos como pirámides que ellos tenían dentro de su cultura. En los aspectos interesantes tenemos justos títulos. ¿Qué eran los justos títulos? Esto es algo muy interesante, ya que eran derechos y deberes para los españoles, que ellos podían navegar por los mares, caminar por las tierras que ellos querían, y si querían podían colonizar, ya que esto era como un tratado que ellos tenían, pero a la tierra que ellos llegaban, ellos tenían derecho de llegar y conquistarla, pero también tenían el deber de evangelizar a la población que se ubicaba en esa región. Por eso es que los españoles, cuando llegaron a América, conquistaron, sí, robaron y saquearon, esclavizaron, hicieron todo, ¿va? Pero algo que tenían que hacer para tener derecho de navegar y llegar a nuevas tierras era evangelizar. Eso era una condición que les daba el Papa, que ellos podían expandirse por el planeta Tierra, pero debían de evangelizar a los nativos que ellos encontraran en la región a la que ellos llegaran. Los españoles obtuvieron más poder territorial y riquezas. Los españoles, al tener el dominio de América, trazaron nuevas rutas, expandieron más su territorio, su poderío. La corona española fue más grande, podríamos decirla, porque obtuvo más territorio y también más riquezas. Estas riquezas eran parte de Guatemala, ya que ellos saquearon el país, que en ese tiempo se conocía simplemente como el continente americano, que hacía referencia a todo el continente y todos los países que en la actualidad se conocen. También expandieron su dominio y trazaron nuevas rutas de comercio. Los españoles, al tener dominio de América, trazaron nuevas rutas de comercio, tanto de España como al continente americano, por medio de los mares, en los cuales trazaron rutas navegables, y ellos llevaban y traían tanto alimentos como animales, y principalmente las riquezas solo se las llevaban hacia España porque ellos las saquearon del continente americano. Evangelizaron a los nativos. Es algo interesante porque los españoles
durante su dominio ellos evangelizaron a gran cantidad, podemos decir que a la mayor parte de los nativos de América. Requerimiento. El requerimiento era un truco, ya que se consideraba así porque era como, podemos decirlo, un fraude, porque ellos obligaban a trabajar a los indios, los mayas, o los pertenecientes a todas las culturas que habitaban y que habitan aún en el territorio de América. Y se beneficiaban ellos gracias al trabajo de que estas personas, estos indios hacían, y simplemente los obligaban, prácticamente era una forma de esclavizarlos. Otro aspecto importante está aquí el nombre de Fray Diego de Landa, quien era un religioso español que nació en Guadalajara, México, y él destruyó fuentes de información sobre los mayas. Fray Diego de Landa, se sabe que él en gran parte fue bueno porque protegió a los mayas, a las culturas de América, pero también fue malo, ya que él traicionó a los mayas, porque él destruyó gran parte de la historia y la riqueza cultural que los mayas tenían en esa actualidad. Y Fray Diego de Landa fue el encargado de quemar, destruir monumentos, altares, monolitos, documentos, escritos mayas que contenían toda la historia de los mayas. Gracias a este fray, nosotros no conocemos gran parte de lo que es la historia de los mayas. Gracias a él nosotros tenemos una riqueza cultural muy pobre sobre los mayas. Nosotros, la visión que tenemos hacia los mayas es algo muy poco hacia la visión que realmente debemos tener si él no hubiera hecho esta salvajada. Y también en gran parte se sabe, hay una contraparte que dice que él fue bueno, porque él defendió a los mayas de los españoles cuando ellos querían apoderarse de forma mucho más violenta y asesinar a mayas, y él también los protegía. Tiene una parte buena y una contraparte mala. Entonces, en conclusión, de lo interesante, él fue un cronista de la civilización maya. Él hablaba más que todo, él sabía la historia de los mayas, ya que él averiguó bien todo lo que era la cultura maya, pero a la hora de destruir todo, nos dejó a nosotros pobremente sin saber nada de la cultura, porque toda la riqueza cultural que los mayas tenían, nosotros sabemos una pequeñez. Esto es algo interesante. Esto ha sido un PNI, lo positivo, negativo e interesante sobre el tema del origen del dominio español en América, ya que se originó después de la conquista. Los españoles conquistaron a América y empezaron a trazar rutas, tuvieron un mejor comercio, dominaron el territorio, ya que fueron los únicos que conquistaron y se apoderaron a base de fuerza y muertes del territorio americano. Y gracias a ello, ellos tuvieron más poder, más territorio y un nuevo régimen en América, porque después de esto vinieron las capitanías generales, vinieron todo lo que fue el aprovechamiento y la explotación de los recursos que habían en América, todo el oro, las minas, todo lo que la riqueza cultural y económica se refería. Entonces, el dominio español prácticamente se originó gracias a que ellos se apoderaron a base de la fuerza del territorio americano. Y como conclusión podemos decir que el dominio español en gran parte aún se mantiene, porque rasgos de lo que fue en ese tiempo la colonización de América, de los españoles a América, aún nos perjudican o nos benefician. Entonces, el dominio español aún tiene aspectos que en la actualidad nos mantienen dominados. Sobre el capítulo 5 del curso de historia, tratamos dos temas muy importantes, como fueron las instituciones de gobierno en América y la estructuración de la sociedad colonial en América. Para tratar y abordar estos dos temas, vamos
a hacerlo con la técnica o estrategia de las 3Q, que es qué sé, qué no sé, qué aprendí de estos dos temas. Primero, lo que yo sé, qué sé de instituciones de gobierno en América y de estructuración de la sociedad colonial. Lo que yo sé es que se estructuraba jerárquicamente, porque dependía principalmente, la corona española era quien dominaba todo el régimen de España, ¿va? Y se comprende como un régimen esclavista. Había venta de esclavos, porque incluso se sabe que los esclavos en Guatemala valían, en ese tiempo valían 2 pesos, en México valían 45 pesos. Esto es algo que ya se sabía. Los indios dependían de los españoles, ya que ellos gobernaban y ellos dominaban todo el territorio americano. Gobernaba la corona española, los encomenderos, los encargados del repartimiento y del requerimiento. Entonces los indios estaban en la sociedad colonial como esclavos, como la parte más baja de lo que fue la sociedad de la colonia. La encomienda y el repartimiento fue una manera hipócrita de apropiarse y esclavizar indios. Por medio de la encomienda y el repartimiento, los españoles esclavizaron prácticamente a toda la población, a todos los nativos de América, y los explotaron en el trabajo duro, en el trabajo de las tierras y en todos los asentamientos en los que ellos se ubicaron. En América se conformaron instituciones de gobierno que mantenían una estabilidad en el gobierno y en la sociedad colonial. Ya que gracias a esas instituciones el continente americano obtuvo una estabilidad en forma política, económica, social y culturalmente. Gracias a ellos los españoles tenían un régimen, virreinatos, y haciendas, audiencias y todas las instituciones que ellos manejaban para tener una estabilidad en el gobierno, pero en beneficios para ellos, para la corona española, no para los nativos de América. Prácticamente los españoles tenían el poder absoluto. Primer ingreso, por favor, Tatiana, Buenas tardes, buenos días. A mí me toca decir lo que no aprendimos acerca de los temas de las instituciones de gobierno en América y la estructuración de la sociedad colonial. Lo que no comprendimos era que la economía era de subsistencia, donde se cultivaba la cosecha suficiente por parte de los ciervos. Esto a manera de pago para los líderes, feudalismo y sus familias. Así como la política estaba centrada en el régimen o en la jerarquía, del que era el rey, era la máxima autoridad. También la Capitanía General de Guatemala fue el territorio capital del Imperio Español, y que su máximo líder era el capitán del ejército, y después de la independencia de 1821, esta tuvo su desaparición en toda América, ocupó la Capitanía General desde el centro hasta Sudamérica. Tampoco comprendimos la producción agraria en la época colonial. Estaba centrada en los cultivos que se daban, que cosechaban, siendo el maíz su principal fuente, y que estaba a su vez en la política central favorecer a la corona española y esclavizando a los indígenas. Estos son unas pequeñas cosas de las cuales nosotros no comprendimos. Quisiéramos saber y comprender más acerca de estos temas. Bueno, ahora yo voy a hablarles un poco sobre lo que aprendimos durante
bloque 5, ¿verdad? Una de las cosas que aprendimos es el desarrollo científico, ¿verdad? ¿Qué beneficio nos trajo el desarrollo científico? Que fue el avance a la agricultura, que nos ayuda bastante a nosotros, más a los que tienen cultivos, ¿verdad? Que les favoreció bastante porque quizás en esa época era muy escasa, pero gracias al desarrollo científico hubo un gran avance y las agriculturas fueron subiendo aún más y aumentando aún más. También trajo y contribuyó al mejoramiento del avance de la medicina, ¿verdad? Gracias al desarrollo científico podemos descubrir algunos antídotos para algunas enfermedades, muchas veces que no creíamos que existían, pero gracias al desarrollo que hubo científico pudimos traer ese mejoramiento. También hablamos de las capitanías generales, ¿verdad? Dice que las capitanías generales de Guatemala fue una entidad territorial integrada del Imperio Español, ¿verdad? Te contamos, por ejemplo, con capitanías de virreinatos como Perú, de las Bahamas y españolas, algo que nosotros no sabíamos, pero que aprendimos durante el curso de historia en el bloque número 5. También el desarrollo educativo, ¿verdad? Que se dio durante esa época, que fundaron las primeras instituciones educativas en la cual pudieron brindarles educación a los niños que no tenían. Abrieron puertas para filósofos y grandes artistas que hoy son gracias a los nuevos desarrollos educativos que tuvieron en esa época, ¿verdad? Y eso fue lo que aprendimos durante el bloque 5, que fueron las capitanías y el desarrollo que hubo. También que una de las funciones de la capitanía era que destacaban por defender y organizar a las defensas siempre que había un ataque, ¿verdad? Los capitanes o la capitanía eran los primeros que actuaban ante un ataque. Eso fue lo que aprendimos. Bueno, esta fue nuestra exposición. Gracias por su tiempo, licenciado. Esto fue lo que nosotros aprendimos y que no aprendimos en el bloque 1, 2, 3, 4 y 5. Desde la fase 1, digamos, desde la prehistoria, en la actualidad en la que estamos ahora, y prácticamente nos hace falta mucho por entender, ya que el tema de historia de Guatemala es muy extenso. Esto es gracias a su curso, al semestre que hemos culminado, y bueno, esperando en que en este tiempo que nos hace falta de seguir avanzando, entendamos bien lo que en sí es la historia de Guatemala, porque hasta el momento vamos paso a paso, y gracias por su atención.